Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Muchos cristianos, por ejemplo, se vuelven tan pero tan terrenales que se involucran en este mundo y se olvidan de la esperanza eterna. En cambio, otros son tan pero tan celestiales. Este es el programa Ruta 66, recorriendo todo el mundo en este espacio original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y que es presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Muchísimas gracias a ti, amigo, que nos sigues por internet y por diferentes emisoras de España y de América Latina. Tú que estás con nosotros, tú que sigues y que eres oyente habitual, ya sabes que estamos en la serie sobre Romanos, una carta del apóstol Pablo a la Iglesia en la Roma del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado de la justicia dentro de la Iglesia y ahora, en el capítulo 13, presentamos la justicia fuera de la Iglesia. Haz solo lo que sea justo, lo demás vendrá por sí solo, dijo el gran pensador alemán Goethe. La justicia en las calles. Este es nuestro sugerente tema para hoy. Aquí estamos contigo, amigo, y vamos a estar juntos para abordar el contenido de Romanos capítulo 13. ¡Vamos allá! Como hemos visto, la justicia es el tema del libro de Romanos. Y a partir del capítulo 12 vemos la justicia en la práctica. Justicia como resultado de la justificación en Cristo. El capítulo 12 habla de la justicia práctica, dentro de la Iglesia, en la comunidad de la fe. Ahora, ¿cómo queda la cuestión de la justicia fuera de la Iglesia? En las calles, en el ámbito del día a día, nosotros siendo justificados, viviendo en un mundo injusto que posee autoridades que no conocen a Dios, viviendo en este mundo esperando el mundo que vendrá, ¿cómo debemos portarnos de manera práctica en cuanto a la justicia recibida de Dios? ¿Cómo se debe hacer esto? El capítulo 13 de Romanos nos ofrece una dirección clara. Empieza hablando de qué tipo de actitud debemos tener hacia las autoridades gubernamentales que no conocen a Dios, vinculado esto al gobierno de Roma y que intentan poner justicia humana en las calles. ¿Cuál debe ser nuestra actitud?, nos preguntamos. El versículo 1 de Romanos 13, según la Nueva Versión Internacional, dice esto: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Aquí ya está resuelta una gran cuestión. El gobierno, aún de personas no cristianas, está autorizado por Dios. Dios es la autoridad suprema y concede autoridad al gobierno para establecer la justicia y el orden. De lo contrario, no habrá ninguna justicia en las calles. Tendremos un auténtico caos. Por lo tanto, dice el texto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Es lo que nos señalan los versículos 2 al 5. Es importante destacar aquí a nuestros queridos oyentes que el cristianismo del primer siglo era acusado de ser un movimiento político subversivo, como si quisieran tomar el poder de Roma diciendo que Jesús era rey, y que, por lo tanto, debería estar en el lugar de César. Así que los cristianos eran muy cuestionados por las autoridades, y la duda era cómo ellos debían comportarse en cuanto a ellas. Pablo lo deja bastante claro. Toda autoridad de cualquier gobierno debe ser respetada y entendida como permitida por Dios. Dios no es solo el Dios de la salvación, sino también es el Dios que controla el universo y el mundo. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos respetar y ser sumisos a las autoridades porque la finalidad de la autoridad está vinculada a mantener el orden y castigar lo que está mal,
lo que es malo. El texto continúa en el versículo 6 y tiene mucho que decirnos. Por eso mismo pagáis impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pagad a cada uno lo que le corresponda. Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, mostradle respeto. Al que debáis honor, rendidle honor. Un cristiano correcto, que obedece a Dios y que tiene la justicia de Dios en su vida, reconoce el valor de las autoridades y paga sus impuestos. Podemos decir que pagar impuestos es tan importante como hacer una oración. Es una orden de Dios el que eso se deba hacer y practicar por los cristianos del Nuevo Testamento. Ahora bien, a partir del versículo 8, el texto sigue una dirección un poco diferente. Él habla de la justicia en las calles, aunque no con el enfoque de la autoridad, sino más en cuanto a cómo debe ser nuestro procedimiento allí afuera, en cómo debemos vivir en cuanto a esa justicia mientras la justicia plena no se manifiesta. Por un lado, el cristiano sufre porque él es un ciudadano de este mundo, pero su corazón no está enteramente aquí. Su esperanza está en la eternidad, en la justicia plena, completa, que se manifestará un día. Pero por otra parte, a la vez, él es un ciudadano responsable. Existe, podemos decir, una tensión entre esas dos realidades, y debemos caminar en dirección a la manifestación de esa justicia. ¿Y cómo se manifestará?, nos preguntamos. La primera cosa es importante. No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que no debáis nada a nadie, sino debed el amor, porque la gran verdad y la manera correcta de cumplir la ley está vinculada a una actitud de amor. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si prestas atención a lo que Dios nos dice en su palabra, que el amor es la virtud fundamental, verás que todos los mandamientos son derivados de ese concepto. Y por lo tanto, manifestar la justicia de Dios será, digamos, algo más tranquilo, más natural. Porque el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando quieres el bien de una persona, nunca la perjudicas. El texto prosigue y el versículo 11 dice: haced todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Es decir, ante las autoridades sed sumisos y entended que fue Dios quien las instituyó. No luches contra la autoridad como si ella fuese el demonio o una cosa maligna. Podemos decir que Dios está detrás de la institución de toda autoridad. Es el momento de convivir con los demás, incluso con las autoridades. Tened en mente que el vehículo conductor de vuestra relación siempre debe ser el amor. Por lo tanto, debes siempre preguntarte si de verdad quieres el bien de la otra persona, o si, por el contrario, estás protegiéndote a ti mismo y volviéndote una persona dominada por tu egocentrismo. Pues, como señala el texto, ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz, como alertan los versículos 11 y 12. Es decir, el cristiano vive en un sufrimiento en un mundo injusto bajo la dirección de un gobierno que tiene problemas, pero él no puede perder de vista que eso es algo provisional. La manifestación plena de la justicia de Dios todavía no llegó. El gobierno sobre el cristiano en este mundo todavía no es definitivo. Por lo tanto, el cristiano debe vivir con la perspectiva del regreso de Cristo, como si Cristo estuviera llegando prácticamente mañana. Él debe vivir en función de la justicia de Dios, siempre recordándola, porque si se olvida y pasa a vivir sin el principio del amor, acabará siendo influenciado por el espíritu de su tiempo. Es por eso que el texto dice entonces: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras. Es impresionante cómo la sociedad de hoy está cada vez más narcotizada, dominada por drogas y bebidas, huyendo de la realidad y del dolor de no entenderla, porque se vive en alienación de Dios. El versículo 13 continúa y dice así:
ni en inmoralidad sexual y libertinaje. Y es que la distorsión de la sexualidad ha estado destruyendo en vez de llenar la vida de tantas personas en el mundo. Y continúa diciendo, ni en disensiones y envidias, porque disensión y envidia son lo contrario del amor. De esa forma, el hombre que rompió con Dios rompe consigo mismo, entra en crisis, se vuelve inmoral y dominado por sentimientos negativos. Después, todavía rompe con el otro, en disensión y envidia, luchando contra el otro para destruir, aniquilar, vencer a la otra persona, perdiendo el sentido de fraternidad que la palabra de Dios nos presenta. Pablo aquí, continuando en el libro de Romanos, nos dice en el versículo siguiente, «Más bien, revestíos del Señor Jesucristo», es decir, actuar tal como actúa Cristo. Y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Justicia verdadera, justicia que se manifiesta allí afuera en las calles. El cristiano es un cristiano de verdad no tanto en la iglesia, sino cuando juega al fútbol, cuando trabaja, cuando hace el examen de la escuela. Ahí es cuando veremos un cristiano en acción. Y sea donde sea, el cristiano no debe estar viendo de antemano cómo satisfacer los deseos de la carne. Querido amigo, no camines en ese lado equivocado del mundo. Hoy en día, una persona actúa perversamente y dice, «Ay, es que no sabía, no pensé en ello». No es verdad. Aquello fue pensado dentro de la persona misma. De alguna manera alimentó los deseos de su naturaleza pecaminosa, terminó siendo dominada por esos deseos, y entonces hizo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Pero la justicia plena de Dios pronto se manifestará, ella vendrá. Es necesario esperar con paciencia, y mientras eso no ocurre, la justicia de Dios en tu vida debe manifestarse en las calles ahora, para el honor y la gloria del propio Señor Jesucristo. Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Muy bien, llegamos ahora a una sección importante de nuestro espacio, las preguntas. Aquel momento del programa en que muchos de nuestros oyentes esperan con mucho interés. Veamos qué pasa ahora. Pero antes quiero recordarte que tienes diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Sugerencias, preguntas, comentarios, inquietudes, dudas. Aquí estamos, WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España y el correo electrónico info@radioencuentro.net. En él puedes plantearnos tus impresiones, tus interrogantes. Nos vamos ya con nuestras preguntas. La justicia en las calles. Este es un tema que plantea Romanos 13. ¿Debemos obedecer entonces a todo y cualquier gobierno, sea el de Stalin, Hitler o cualquiera de ellos? Esa pregunta, Esperanza, es bastante pertinente y trae la famosa cuestión de los límites de la autoridad civil. La pregunta es, ¿por qué debemos obedecer al gobierno? Debemos obedecer al gobierno porque es una orden de Dios, porque el gobierno es una autoridad establecida. Si no tuviéramos un gobierno, la situación sería realmente caótica. El problema surge cuando la autoridad del gobierno sobrepasa los límites que Dios permite. Por ejemplo, en el libro de Hechos, allí en el capítulo 4, a los cristianos se les prohíbe por las autoridades el predicar el Evangelio. Y cuando ellos son cuestionados por desobedecer la ley, ¿qué dicen? Ellos inmediatamente contestan que no pueden dejar de hablar de lo que vieron y oyeron de parte de Dios en Cristo. Así que ellos desobedecieron. Hoy en día tenemos muchas leyes en diversos países que amenazan directamente al cristianismo. Eso no es algo que solo pasa en los países musulmanes o países de formación comunista. Países occidentales como Estados Unidos o países de Europa e incluso América Latina
van creando leyes que intentan prohibir la manifestación pública del cristianismo. Así que cuando la ley de los hombres, la ley del Estado, sobrepasa lo que Dios determinó tanto en el aspecto teológico como en el aspecto moral, entonces tenemos permiso de Dios para desobedecer al gobierno. Lo que no puedo hacer es simplemente desobedecer por mi decisión. Ay, es que yo no quiero obedecer esa ley de tráfico porque no estoy de acuerdo con ella. Eso no, porque si no tendríamos un caos. Si la motivación es egoísta, podemos decir que está mal. Ahora bien, si la ley del gobierno contradice directamente una ley de Dios, una orden de Dios, entonces no debo obedecerla, porque actuando así estaría obedeciendo a una autoridad superior a la del propio gobierno, que es la autoridad de Dios. Así que la desobediencia civil sería por sumisión a la autoridad mayor de todas. Por lo tanto, no voy a escuchar lo que una autoridad menor me está diciendo. Podemos decir, por tanto, que la obediencia civil encuentra sus límites en la obediencia a Dios. De acuerdo. Lo que me llama la atención aquí en el capítulo 13 de Romanos es el versículo 7, porque cuando se habla de pagar vienen las quejas. Muchos son así, pero ¿tengo que pagar impuestos incluso cuando el gobierno es corrupto y aun cuando no veo los beneficios del impuesto que yo pago? Esta es una pregunta difícil, pero debemos llevar en consideración el contexto donde eso se está diciendo. Pablo está escribiendo en el contexto del Imperio Romano, que era un estado corrupto. El Imperio Romano tenía un 60% de esclavos en su población. Los cristianos incluso podían pensar, no pagaré impuestos al César. ¿Te has fijado en el tamaño de su palacio o cómo vive? Pero la Biblia no nos autoriza a tener ese tipo de actitud, a no pagar. Debemos pagar impuestos por orden de Dios, porque de lo contrario tendremos una libertad un tanto peligrosa, como la libertad del tiempo del libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía en aquella época, y eso fue un caos. Cuando cada uno se convierte en su propia ley, la sociedad se vuelve un auténtico caos. Ahora es importante destacar que en la sociedad tal como la tenemos hoy, en el fondo las autoridades que están allí son representantes del pueblo. Claro que debemos estar en desacuerdo de un impuesto injusto. Claro que tenemos la libertad de cuestionar y criticar porque las autoridades están allí para representarnos. Eso no contradice la enseñanza de la palabra de Dios, y tenemos mecanismos de acción popular, mecanismos por los cuales podemos conocer a quién vamos a votar. Cada individuo debe ser un ciudadano responsable, y tenemos también por la sociedad civil capacidad de actuar para interrumpir el mandato de un mal gobierno. Pero engañar, mentir, ocultar o hacer caja B y otras cosas más para no pagar impuestos está mal. El texto de Romanos nos prohíbe hacer eso. A ver, no es que yo quiera hacer preguntas difíciles, pero mirando el versículo 4 queda el panorama, digamos, un poco complicado. ¿Las autoridades pueden usar la violencia para reprimir? Porque cuando dice que ellas traen la espada, entiendo que es un asunto un poco más severo, ¿no es así? Esta cuestión es delicada. Es difícil porque vivimos en una época muy traumatizada. ¿Traumatizada por qué? Podemos preguntarnos. Porque en la civilización occidental los principios de Dios fueron olvidados y tuvimos una creciente manifestación del egoísmo humano en una cultura racionalista. Eso originó una carrera armamentista absurda en Occidente. Tuvimos guerras terroríficas como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cada año nos acompañan guerras cada una más absurda que la otra, y por las peores motivaciones posibles. Así que hoy vemos la autoridad y su poder de acción principalmente como una opresión, como algo injusto. Y por eso reaccionamos, hacemos crítica contra la violencia de la autoridad. Ahora bien, si miramos a la realidad de manera un poquito menos traumática, podemos decir, tendremos que reconocer que no hay cómo parar el mal sin un determinado uso de violencia en este mundo caído. Hay una canción que decía, «Policía, ¿para qué policía? ¿Para qué se necesita la policía?» Sugiere entonces que si te quedas totalmente sin ella, entonces el caos se manifiesta y no tienes cómo impedir la acción de un malhechor, de un bandido, de obstaculizar a alguien que practica una atrocidad. El problema es que nuestra sociedad se construyó con la idea de que el ser humano es inocente, puro y bueno, y que fue alguien que lo distorsionó por el camino.
Existe esa idea de que el mal puede ser frenado incluso conversando con los malhechores. Pero eso es irreal, porque el ser humano tiene una naturaleza caída. Es malo, es pecador, y necesita ser detenido, obstaculizado, cuando su interés es matar, robar, destruir, violar y todo lo demás. Y el único medio de impedir la manifestación terrible de la maldad es usar la fuerza para impedirla. Así que no es posible renunciar a eso. Por lo tanto, la Biblia dice que no es que esa práctica sea el deseo de Dios, pero la autoridad tiene la responsabilidad de cortar el poder del mal y el derecho de usar la espada para eso si es necesario. Nadie va a intentar impedir que un criminal mate a un niño simplemente hablando con él, explicando que no puede. Es necesario, por tanto, actuar con determinación, y a veces es necesario hacer el uso de la fuerza. Ahora bien, no estamos defendiendo la violencia. Violencia es un concepto, una palabra peligrosa y puede significar muchas otras cosas. Estamos aquí más bien hablando del uso de la fuerza. Sin fuerza, sin el uso de ese recurso, es imposible contener el mal en la sociedad. Es hacerse presente como autoridad de verdad, ¿correcto? Sí, en efecto. Para finalizar nuestra conversación, hablaste en la exposición sobre ciudadanos del cielo. ¿Somos de los cielos o del Estado? Ya ves, como se dice, entre el cielo y la tierra hay tantas cuestiones que nuestra humilde razón ni conoce. Nuestra gran duda es exactamente ¿dónde estamos? Muchos cristianos, por ejemplo, se vuelven tan pero tan terrenales que se involucran en este mundo y se olvidan de la esperanza eterna. En cambio, otros son tan pero tan celestiales que ni están aquí, viven fuera del mundo. La cuestión aquí es el equilibrio. Agustín mismo escribió la famosa obra La ciudad de Dios, hablando de cómo somos ciudadanos de dos mundos. Así que soy un ciudadano de los cielos, espero la vida eterna, pero soy responsable aquí en este mundo. Entonces surge una discusión que trataremos en otro momento, en el estudio de otro texto bíblico. ¿Cuál es la relación que la Iglesia debe tener con el Estado? ¿Como un órgano celestial que a la vez es terrenal? ¿Debe la Iglesia ser estatal para que se adueñe del gobierno? En los próximos programas de Ruta 66 veremos ese tema. No te lo pierdas. ¿Cuántas cosas nos quedan por delante? Amigo, tú que sigues ahí con nosotros, decirte que viene ya la aplicación de Romanos 13, especialmente para ti. La gran lección que destacamos hoy en este capítulo 13 de Romanos, que habla sobre la justicia de Dios en las calles, es que la manifestación de esa justicia de Dios que llegó hasta nosotros por medio de Cristo tiene que aparecer en nuestro día a día, se tiene que notar. No es buen cristiano simplemente aquel que canta en el coro o en el grupo de alabanza y que apenas participa de alguna actividad en la iglesia. No es buen cristiano el que sencillamente va a los cultos. En la hora de la verdad es cuando tenemos que manifestar la justicia de Dios fuera de las paredes de la iglesia. Por lo tanto, el mejor cristiano, el mejor siervo de Dios es el mejor ciudadano. Así que hazle un test a tu cristianismo. ¿Amas al prójimo aunque no conozca a Dios y no participe en tu iglesia? ¿Respetas la autoridad? ¿Pagas tus impuestos? ¿Vives en el mundo sin dejar que el mundo te domine? La verdad es que es mucho más fácil ser cristiano en un campamento de la iglesia, en medio de los creyentes, que afuera, donde la cosa es dura, donde la vida es difícil. Recuerda, la justicia práctica es la justicia en el día a día. Es cuando nos toca enfrentar la realidad. Esperamos que eso sea algo concreto en tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. Bueno, pues por hoy ya está. Ha sido un tema muy interesante y muy práctico, pero nuestra Ruta 66 regresará a esta misma hora y en este mismo medio con más contenido sobre el libro de los libros. Si quieres escuchar este espacio de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360
o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y también lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Agradecemos de corazón los mensajes recibidos que nos animan a seguir adelante. Si todavía tú no te has comunicado con nosotros, pues ¿a qué estás esperando? Hazlo ahora, porque estaremos respondiendo con mucho gusto a cada uno de tus interrogantes. Nos despedimos ya. Agradecemos una vez más a Fernando Díaz Sarmiento por la exposición bíblica y recordarte y decirte que estuvo en el control técnico Andrés Ocampo y que te acompañó en estos micrófonos Esperanza Suárez. Hasta la próxima, querido amigo. Sabes ya que contamos contigo, ¿verdad? Pues sí, contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Hasta pronto. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.